Entiendo que estamos viviendo un momento complejo fundamentalmente por lo que le está pasando a los sectores medios y a los trabajadores y a los niveles socioeconómicos más bajos. Hay cientos de ejemplos, pero estamos hablando del aumento de las tarifas en ciudades como la nuestra de hasta el 300%, de vecinos que pagaban 300 pesos o 400 pesos de luz, hoy van a pagar 900 pesos u 800 pesos. Hoy fue comunicado oficialmente el aumento de la tarifa de gas. Por un lado el aumento de tarifa, por el otro lado un proceso inflacionario. Yo siempre cuando se discutía el tema del INDEC y demás, no digo que no revista importancia discutir lo que eran los índices de precios, pero todos los vecinos tienen al mejor economista en su bolsillo. Eso es irreemplazable y por estos días se está viendo cómo cuando alguien va al supermercado hay un proceso inflacionario que yo lo llamo grave o preocupante, porque todo esto se enmarca en el deterioro del poder adquisitivo, que sumado a la devaluación, es lo que yo llamo el eje del deterioro del poder adquisitivo. En segundo lugar, el contexto internacional tampoco es favorable, iniciamos un proceso de endeudamiento, todo lo que fue la discusión con los fondos buitre. Ha habido, por un lado no se podía discutir las escalas de ganancias y creo que se dictó una medida respecto al impuesto a las ganancias que había sido prometida por este gobierno y en realidad fue una medida de maquillaje, y por otro lado se transfirió a las empresas mineras, que son 10 familias del mundo, 3.700 millones de pesos. Entonces eso es lo que yo llamo el eje del contexto internacional y después el institucional. Pensemos qué hubiera pasado si el gobierno anterior designaba 2 jueces de la Corte Suprema por DNU. Eso por un lado en lo que tiene que ver con la institución y con la República, la ola de despidos que está habiendo. Ayer me llegó la información de despido de la ciudad de Trenquelauquen, de Nación Servicios puntualmente, de gente que tenía antigüedad y que fue despedida, sumada a gente de Pehuajó y a gente de Junín. Vemos un desguace de ciertos sectores del Estado y de despedir a trabajadores sin argumentos y sin un sostén. El telegrama que recibió la vecina de Trenquelauquen es por el artículo 245, o sea, un despido sin causa, indemnizable. Es una decisión política el despido. Entonces eso es lo que, sumado a los despidos privados que está habiendo y demás, eso es lo que yo llamo la pata institucional, o no institucional en realidad, de esta administración. En mi caso, desde la Cámara de Diputados de la Nación, yo trato de estar encima de los temas. Me tocó estar en la discusión del presupuesto de la provincia de Buenos Aires, que creo que es la ley central y la madre de todas las leyes en lo que tiene que ver con políticas públicas y con discusión de políticas públicas, y ahí veíamos algunos datos alarmantes, entre lo que por ejemplo estuvo la ausencia de fondos para los municipios, y ahí se discutió el fondo de los municipios, que después hubo un intercambio con Cambiemos bastante positivo, porque ellos se arrogaron la autoría del fondo de los municipios, y lo que yo digo es, si tuvieron la autoría, ¿por qué no lo hicieron cuando redactaron el presupuesto? Y desde ahí nosotros propusimos la creación de un fondo automático en relación con el mayor endeudamiento que se ha dado en la historia de la provincia de Buenos Aires de una sola vez, de 60.000 millones de pesos, y que gire más allá del color político a los 135 intendentes, porque son los intendentes quienes mejor conocen las necesidades de los distritos y de los vecinos de cada uno de los distritos.